Dios, gente, estoy aquí, soy Alsin1 y hoy vamos a hablar sobre lo que he visto yo en el arco de Wano. Un arco que ha sido el arco más impresionante que, vamos, hace mucho tiempo que no he visto desde el arco de Marineford, que fue cuando yo iba, creo, a segundo de la ESO por ahí. Voy a hacer un vídeo con bastante autocrítica y voy a intentar decir tanto lo bueno como lo malo que me ha parecido algunas cosas, sobre todo la nota final que le voy a dar a este arco. Un arco que me he visto con vosotros y cuando empecé por primera vez en internet y empecé a subir contenido sobre anime o sobre One Piece, pues ahí fue cuando yo dije, mira, ¿por qué no empiezo a reaccionar o hablar sobre esto que estoy iniciando? Un detalle que os quiero contar. Yo empecé a verme el arco de Wano, que yo dije, creo que va siendo hora de que me replantee si quiero seguir viendo One Piece o no, porque estoy a punto de llegar al día. Yo no quiero estar al día ni de coña, porque a mí eso de tener que esperar para verme un capítulo y que el capítulo termine de una manera que te interese ver el capítulo siguiente, y yo que soy incapaz de ver algo y quedarme con las ganas, dije, ni de broma, vamos, yo hago un parón aquí y me tiro unos meses sin ver One Piece. Fue bastante duro, pero así lo hice. Me quedé unos meses, que fue mi primer parón, y cuando volví a iniciar One Piece ya había unos cuantos capítulos que había acumulado, me los vi todos de lleno y me quedé en la parte donde Big Mom había sido capturada por Kaido y veíamos a Kaido modo Thanos amenazando a Big Mom. Ahí fue donde yo dije, mira, voy al día y ya me jodo y mira, me espero cada semana a ver el siguiente capítulo. Y se me hizo bastante duro, la verdad, pero bueno, así es como yo fui al día con One Piece. Y como en aquel entonces no sabía que el manga era igual que el anime, pensaba que el manga era otra cosa. Por eso a día de hoy quiero, una vez termine el anime por completo y todos los capítulos que he estado acumulando, porque como ya sabréis, he vuelto a hacer un parón de One Piece y tengo unos cuantos capítulos que no me he visto después de que termine el arco de Wano, que no os preocupéis, voy a hablar de todo. Y me gustaría que me lo pusierais vosotros en los comentarios, qué mejoraríais vosotros de este arco o qué nota le daríais a este arco. Ponedlo en los comentarios, ¿vale? Que no se os olvide, es muy importante. Por favor, ser majos y no me pongáis ningún spoiler, porque me he quedado ahora mismo por el capítulo donde Teach está a punto de matar a Hancock. Por ahí me he quedado y todavía no tengo ni idea de qué va a pasar después de todo esto. Y bueno, hay un detalle muy interesante, que es que la primera vez que nos hablan del personaje de Kaido es en el arco de la cárcel de Impel Down. ¿Os acordáis? Cuando Shanks nos revelan que se está pegando con uno de los Yonkus Kaido, que nunca antes la habíamos escuchado, y nos cuentan que Kaido se estaba pegando con el pelirrojo. Una noticia que a todo el mundo le impactó y yo en aquel entonces no tenía ni pajolera idea de quién era Kaido, pero dije, hostias, pues otro mostrenco muy poderoso. Por supuesto, hay una gran introducción donde nos introducen que vamos a ir a Wano. La primera vez es en Punk Hazard, donde nos presentan la alianza de Luffy y Lau, donde su objetivo, el objetivo de Lau, antes de ser derrotar a Doflamingo y todo lo que ocurrió en Desenrosa y bla 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 bla, era ir a por Kaido. Luego también en Zou hablaron de quién era Kaido, qué era lo que había hecho. También nos revelaron que Momonosuke no era hijo de Kinemon como nos lo habían presentado. No, Momonosuke no era hijo de Kinemon, no, era hijo de Oden, un personajazo que había viajado con Roger y que en Zou nos explotó la cabeza porque nos empezaron a contar un montón de cosas de Wano y pensando todos que ya íbamos a ir a Wano, pero al final no fuimos a Wano y fuimos a Whole Cake y todo lo que ocurrió en Whole Cake y bla 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 bla. A mí me parece increíble cómo nos introducen ya desde otras sagas o otros arcos, como queráis llamarlo, nos introducen ya que vamos a ir a Wano, y cuando por fin vamos a Wano, no solo me parece un cambio impresionante el país, un país de samuráis, porque a mí siempre me ha gustado mucho la cultura japonesa de los samuráis y todo el rollo, ¿no? Y ir a Wano, un país de samuráis, con todo eso, me parece impresionante. Me encantan los detalles, me encantó en el anime cómo cambió la animación, un montón de datos que, vamos, yo es que no podría explicarlo en un solo vídeo, me podría tirar aquí 10 años explicando lo que me parece Wano, porque es que Wano es increíble. Cómo Luffy se separa de los Mugiwaras, ¿os acordáis? Que Luffy se separa por culpa de un pulpo y por poco se ahoga y acaba en otra parte de Wano, se encuentra a Otama por primera vez, que estaba siendo perseguido por unos soldados del ejército de Kaido o algo así, y Luffy la salva y nos presentan ya todo lo que ha hecho Kaido, que había contaminado el agua, lo que hizo también Orochi, un personaje que nos lo introdujeron en Zou, que parecía que iba a ser un personajazo, yo pensando, hostia, el Orochi va a estar hiperchetado, y no, es un puñetero pringao, tío. O sea, yo la primera vez que vi al Orochi me quedé flipando, dije, esto no puede ser real, tío. Orochi es el puto amo, tiene que ser el puto amo, y no, es un puñetero tenrubito, tío. Es como un tenrubito el Orochi. Vimos que era un personaje que literalmente era una rata que estaba detrás de Kaido, que es que cada vez que aparecía a mí me ponía nervioso, tío, yo me enfadaba. Me pareció bastante mal eso porque yo pensaba que iba a ser un personajazo, pero bueno, sin más. Lo que sí que me parece muy interesante es lo cruel que es el arco de Wano, porque siempre que empezamos un nuevo arco ocurre un detalle muy importante, y es que cuando ocurren cosas rollo Luffy va a una isla, rollo
en este caso Desenrosa, porque hay un villano, en este caso no es Doflamingo, es Kaido. Un pasado terrible y por culpa del Yonkou ha afectado a toda la gente de la ciudad, igual que hizo Doflamingo en Desenrosa. Pero es que en el arco de Wano, Kaido se pasa 1000 veces peor. Kaido es cruel, es un verdadero pirata en el sentido de que no respeta a nadie, simplemente tiene sus objetivos y bueno, sus subordinados pueden hacer lo que les dé la gana en ese país. Nos revelan que ha pasado de todo. Todo lo malo que os podáis imaginar lo ha vivido la gente de ese país. Además, Orochi también nos cuentan lo que hizo con las Smiles. Nos presentan por primera vez lo que de verdad ocurre cuando te comes una Smile. No una Smile que ha creado César, que también son terribles, pero una Smile que a lo mejor puedes tener algo de suerte y te da poderes. No, lo que ocurre con las Smile cuando no te dan ningún poder. Lo de la maldición de las risas, que pareces el Joker literalmente, no paras de reír. O sea, eso a mí la verdad es que me enfadó mucho y vamos, porque en ese momento todavía no he empezado mi historia en internet, porque si no ya os digo, tenía ahí un saco de boxeo, ¿vale? Pues hubiera cogido el saco de boxeo y me hubiera dado, vamos, ahí de hostias con el saco, porque me parece terrible, tío, o sea, me encantó el detalle de Wano, porque desde que empieza Wano ya te están mostrando la evolución de los Mugiwaras, porque los Mugiwaras se separaron en el arco de Whole Cake y cuando vemos a Luffy y la reunión que vuelve a tener con todo el equipo, cuando se reúne con Zoro, porque Luffy se volvió a perder y se reencontró con Zoro y vemos a Zoro abrazando a Luffy, y también la escena mítica cuando nos presentan el arco de Wano en el capítulo 1 de Wano, donde Zoro es capturado y lo habían condenado a muerte y acaba con todos los samuráis y nos muestran la evolución que ha tenido en ese país Zoro, cómo se pelea con miembros de la peor generación, porque también Kaido, que se había pegado, detalle importante, con Kid y con otros miembros de la tripulación, nos cuentan que Kid sigue vivo, que había sido encarcelado, que en el futuro se iba a encontrar con Luffy, porque Luffy tiene un primer contacto con Kaido, que ese detalle me pareció una locura. Como Luffy se pelea con Kaido después de que Kaido atacara a sus nakamas y parece que los ha matado a todos, como Luffy se vuelve completamente loco, con el objetivo completamente a cargarse a Kaido y parece que le está reventando a hostias, pero luego resulta que Kaido ni lo siente porque tiene la piel súper dura y no le hace ni cosquillas. Vemos a un Luffy completamente humillado y golpeado de un golpe, le hace un one punch con el bate de béisbol el Kaido y noquea a Luffy, y cómo acaba en la cárcel y cómo se encuentra con Kid y bueno, todo lo que ocurrió a raíz de eso, y me encantó. Luffy, un máquina, evolucionó mucho. El discurso que le dijo a los esclavos de espabilar: nosotros vamos a ir a una guerra para acabar con Kaido, pero si vosotros queréis seguir viviendo así, solo vais a trabajar como esclavos durante vuestra vida y vais a morir de forma patética, sabiendo que sois unos samuráis y que se supone que vosotros tenéis ese ego. No os penséis que lo hacéis por vuestras familias. No, vosotros sois unos esclavos. Ese discurso que le dijo Luffy me parece impresionante y me encantó, la verdad. Otra vez más, Luffy siendo Luffy. También nos explican cuando aparece Big Mom que va por Kaido, que yo ahí pensé, hostia, Big Mom a lo mejor se une a Luffy, aunque le odie, pero odia más a Kaido por algo que le hizo en el pasado. Y no, Kaido forma una alianza con Big Mom. O sea, hasta el gobierno mundial tenía miedo de lo que podía pasar. Y yo ahí pensé, Dios, es imposible que puedan acabar con Big Mom y con Kaido juntos. Que al final pasaron unas cosas que, bueno, hubo cosas que sí me pareció guionazo. O sea, hay detalles que sí que me gustaron, como el combate que tuvo contra Kid y Lau. Pero, por ejemplo, hay cosas que no me gustó mucho de Big Mom, que es que, por ejemplo, cuando Luffy y Zoro y los demás estaban peleando en el capítulo, después del capítulo 1015, cuando Luffy se pegan con los dos Yonkus, noto que Big Mom solo molesta, porque Big Mom en sí no pelea tanto y no sé, no me gustó mucho, opinión personal, Big Mom, y ya está. Esa es mi opinión. No sé cómo explicarlo, pero ya está. Big Mom a mí no me aportó mucho. Y bueno, quitando ese pequeño detalle, me encanta la introducción que hacen del país de Wano, me encanta cómo te explican la historia, una historia que a mí no lo es por comparar, pero me recuerda un poco el inicio a Desenrosa, como ya he dicho, antes de la guerra, los flashbacks que te muestran de Oden, porque cuando te explican de Oden, que yo no tenía ni puñetera idea quién era Oden, o sea, ya os lo digo, nos lo habían mencionado en Zou, pero no teníamos ni idea de que era un personaje tan importante, ni el flashback, y pensamos que íbamos a ir a la guerra ya sin saber nada de Oden, y cuando te explican literalmente que Oden es el que ha provocado todo esto, que es Dios en la tierra, que tiene una de las mejores historias que yo a día de hoy haya visto en One Piece, dije, esto es increíble. Top personajes de One Piece y del anime, para mí ahora mismo es God Oden. La colisión de Shirohige contra Roger, y ahí nos explican el verdadero poder de estos dos monstruos y sobre todo también algo que ocurrió después de que Luffy fuera derrotado en el primer combate que tuvo contra Kaido, y es que nos explican de mano de Sengoku, ¿os acordáis? Cuando Sengoku se pone a hablar ahí delante de unos novatos nuevos marines, se pone a hablar sobre el incidente de Rox, un pirata que no teníamos ni idea, sabía nadie de ese incidente, y cuando nos explicaron que existía un pirata que era como el pirata más poderoso del mundo, que tenía bajo su mando a Shirohige, a Kaido, a Big Mom y a un montón de piratas que a día de hoy son una locura, ¿cómo es posible que Oda sea tan dios de durante todos estos capítulos nos haya introducido
antes Wano nos haya introducido a Kaido, nos haya dado a entender que van a pasar cosas en el futuro que tienen que ver con este arco de Wano que hemos visto, pero nunca nos han mencionado a un Rox, nunca nos mencionaron que Roger había estado metido en esta movida tan gorda. O sea, a mí la cabeza me hizo ¡puf! Me hizo en ese momento. No entiendo nada, gente, de lo que acabo de ver. También hay un detalle que quiero recalcar, y es que es increíble, por ejemplo, cómo siempre en One Piece te dicen que sonreír es lo mejor. Cada vez que sonríes es porque más fuerte te vuelves. En el caso de Luffy, cuando Luffy se pega contra Kaido en el combate final, siempre están sonriendo los dos y es muestra de que están en su peak. Pero también al principio de Wano te explican que reír es como una maldición. Cuando los que se comieron las Smile no paraban de sonreír, para ellos no era de felicidad, era una maldición y era una muestra de sufrimiento, porque veían a las personas que querían ver que morían y no podían mostrar ningún tipo de sentimiento, solo podían sonreír. Algo terrible para unas personas, incluso personas que cometían seppuku y aún así no paraban de reír. O sea, era terrible. Y bueno, con esto quiero ahora mismo cambiar de tema completamente y vamos a hablar ahora sobre qué me pareció la guerra, porque si me pongo a hablar del inicio de Wano es que no acabo nunca. El inicio de Wano es God, me encanta los personajes que introducen, me encanta el detalle que nos expliquen, que por poco se me olvida, pero esto lo tengo que comentar. Cuando a mí me explotó la puñetera cabeza es cuando Luffy se reencuentra con Momo y con Kinemon y con todos los demás, y de repente le explica que vienen del pasado, que su madre tenía poderes y la envió a través de una fruta del diablo, la envió al futuro para buscar aliados. Que por cierto, detalle impresionante, ellos viajaron al futuro, un futuro que no conocían, se embarcaron en una aventura para ir a la mar en busca de alguien que les pudiera ayudar y no sabían si iban a tener suerte o iban a caer en el intento. Y el destino fue, bueno, el destino no, Goda hizo que se unieran a Luffy y a los demás, y fue una ida de olla para todos nosotros de decir, hostia, esta gente viene del pasado. Y bueno, como ya os he dicho, no os quiero hacer un resumen de Wano. Los que lo hayáis visto, lo hayáis visto. Esto es un resumen de que a mí me ha parecido Wano y mostrar mi opinión y mostrar detalles, ¿vale, gente? Si queréis que hable sobre Wano o vea un resumen de Wano, ponedme en los comentarios y estaré encantado de hacerlo, ¿vale? Vamos a ir directamente a lo que ocurrió cuando empezó la guerra. Después del pedazo de flashback de Oden, que para mí es la mejor historia, porque a mí otra cosa no. Habrá gente que le molará el drama o le molará ver personajes que han tenido una historia o un pasado triste como Robin. A mí eso no me gusta nunca. Nunca me ha gustado el drama y siempre he preferido ver escenas más rollo Oden, que sí, te muestran un poco de drama, pero acción constante y que pasan cositas y te dan información. A mí siempre me ha gustado más de esa historia. Y desencadenó en la guerra, en que Kinemon parece que les había tendido una trampa a Orochi y sus hombres y que estaban bien jodidos y que Kinemon iba a morir y que el plan había salido mal. Aparece Luffy, te revelan que el plan ha salido correctamente. Uno de los Akazaya había sido un infiltrado durante varios años en la tripulación de Kaido, y cuando todos, después de que apareciera Jinbei, que apareció de manera súper épica y dijo, ahora yo soy un Nakama, y por fin Jinbei, ahora sí que sí, Nakama, bienvenido a la tripulación de los Mugiwara. Es una escena increíble cuando parece que van a brindar y a celebrar una fiesta, pero Luffy dice que después de la guerra ya habrá tiempo de celebraciones. Ahí empieza la verdadera batalla. Luffy, como un puñetero loco, junto a Kid y a los demás, van directamente arrasándolo todo. Los Akazaya inician ese ataque sorpresa que me pareció increíble. También nos introducen a la hija de Kaido, que yo siempre había pensado que era un tío y al final nos cuentan que se llama Yamato, que es nuestra aliada, que conoció a Ace en el pasado. Nos muestran en el capítulo 1015 también la historia de Ace y Yamato, un capítulo que me parece cine. Después del combate de los Akazaya, que fueron humillados por Kaido y fueron derrotados. Y por cierto, no se me puede olvidar aquí la escena que para mí es de las más épicas de todo One Piece, cuando los Akazaya inician el ataque y cuando Kaido está siendo atravesado por los Akazaya y ve reflejado a Oden. Esa escena me parece increíble, me parece una locura y de verdad vais a estar hartos de escucharme a mí decir que esto es una locura, pero es que os tenéis que joder, gente, porque es que de verdad esto es verdaderamente cine. El arco de Wano para mí es como ver una película, tiene una animación 10 de 10, simplemente si le quitas algunos flashbacks del arco, que esto ya lo diré al final del vídeo con más profundidad, capítulos que por ejemplo son puro relleno, que a mí sinceramente no me gustaron mucho, quitando eso, esto es una verdadera película 100%. Siempre diré lo mismo, pero es que ahora lo puedo decir abiertamente, me ha gustado más que el propio Marineford. Vemos a los Mugiwara ya y el Yonkou en una guerra y demostrando que ya no tienen que ser protegidos, no, ellos son los protagonistas por algo. Las batallas que se formaron, como a veces estaban dispersos y hubo combates en los que, por ejemplo, Nami iba atacando a la ulti o la ulti atacaba a Luffy, o como era un Battle Royale. Luego ya como fueron formando equipos, hubo batallas individuales, Luffy junto a Zoro, que detalle importante para los fans de Sanji. A mí
mí también me gusta mucho Sanji, la historia de Sanji es increíble, es la mejor escrita y todo lo que queráis, pero tenéis que reconocer que ¿quién es el vicecapitán aquí? Zoro. ¿Por qué? Porque ¿quién estuvo junto a Luffy en la batalla final contra Kaido? ¿Y quiénes hirieron más a Kaido? Luffy y Zoro. Ni Lau ni Kid. Kid hizo algo y Lau también molestó un poco a Kaido, pero Kid y Lau estaban sobre todo contra Big Mom. Zoro y Luffy fueron los que principalmente hirieron a Kaido. El pedazo de tajazo que le hizo aquí en el pecho a Oden fue Zoro. 100% cine, Zoro y Luffy. Que para mí algo que no me gustó, por ejemplo, es que pusieron a Jinbei, se peleó contra el gato ese del Cipicero, pero ya está, no hizo nada más. Podía haber hecho el triple de cosas y apagó un fueguito que había provocado Kaido. No hizo nada más en todo el arco. Como os iba diciendo, la escena fue súper épica. Luffy me encantó porque aunque se la sacó increíble, dominó el Ryu, aún así Kaido demostró que era un Shirohige, daba igual contra quien se pusiera, da igual que hubiera 20 contra él. Él era capaz de levantar hasta la isla que levantó Onigashima y aún así fue capaz de pelearse con todos esos monstruos. Se peleó varias veces contra Luffy, aguantó las hostias de su propia hija Yamato, aguantó todo y aún así Kaido no había manera de derrotarle. Y por supuesto la escena que ya me jodió mazo y grité, no sé si la tengo guardada o qué, pero es una escena que a mí me fastidió un montón y es que yo siempre odio, es que cuando tú te estás pegando en 1 para 1, como bien dijo Kaido, hay alguien que interviene. Me parece bien que haya alguien que se una, que dé juego a la pelea, pero que haya alguien que interviene en el último momento, eso lo odio. Cuando apareció el pesado este del Cipicero, que no hizo nada, solo molestó, no hicieron nada más. Iban a por Robin, pero al final no hicieron nada los del Cipicero, solo estaban ahí mirando y como ratillas y hasta no hacían nada. Y el del Cipicero cogió y vino a molestar a Luffy en la pelea y por poco matan a Luffy y al final Kaido mató a ese pesado. Tengo que decir que me molestó mucho esa escena. Sirvió porque al final luego ya sabéis lo que pasó. La escena más épica que he visto nunca y es el Gear 5, cuando Luffy revivió y despertó el Gear 5 y nos mostró un poder que yo, sinceramente, no sé vosotros, pero yo no tenía ni idea de lo que era y cuando lo vi por primera vez dije, ¿qué es esto de que el Luffy parece que está en Ultra Instinto, pero tiene poderes de Toon Force? O sea, me voló la cabeza. Y es que a mí siempre me ha gustado, como ya he dicho, cuando empezó, porque por ejemplo Luffy cuando se peleó por primera vez contra Arlong, peleaba de manera seria al final, pero el principio del combate era bastante divertido y a mí un personaje de anime que siempre me ha gustado mucho o de los videojuegos es por ejemplo el personaje de Sonic. Siempre está sonriendo y disfruta mucho los combates y parece que algunas veces está jugando. Y yo desde niño siempre veía los Looney Tunes y ver a Luffy con este poder me pareció impresionante y su poder me parece increíble. Ahora mismo la única transformación que me parece que compite con él en cuanto a gustarme a mí más es el Ultra Instinto de Goku. Ya haré un vídeo si queréis mi opinión sobre esa transformación, así que ponedmelo en los comentarios. Me parecen las dos transformaciones del anime que a mí a día de hoy me gustan más. Como iba diciendo, como Luffy empezó a jugar ahí con Kaido, cómo le reventó, cuando se puso serio y lanzó los rayos. ¡Buah! Una locura. No quiero indagar más porque es que si no, ya os digo, este vídeo nunca va a acabar. Sobre todo ese puño imbuido de Haki, mostrando por qué el Haki, como dijo Kaido también en un capítulo, el Haki es lo más poderoso que hay en One Piece. Ni frutas ni hostias, no, el Haki. Y como Roger, solo teniendo Haki, detalle muy importante, fue capaz de ser el rey de los piratas. Y Luffy utilizando el Haki, cómo utiliza ese puño para acabar con Kaido. Y a mí, de verdad, me explotó la cabeza. Me encantó mucho y es que cuando acabamos el arco de Wano, después de la guerra y de todo lo que había ocurrido, no nos introdujeron como por ejemplo pasa en Arabasta o en otros arcos que se tiran 10 años para acabar el arco. No. Directamente acabó el arco como tiene que ser. 10 capítulos después nos empezaron a contar qué ocurrió fuera de Wano, el post de Wano, el post time skip de Wano, el después de Wano, el after de Wano, no sé cómo llamarlo. Después de que se acabara Wano, cómo nos empezaron a explicar lo que había pasado mientras Luffy y los demás estaban en guerra, lo que había ocurrido con el Gorosei, lo que había pasado con Sabo, que había atacado al gobierno mundial, el emperador de las llamas le llaman, liberó a Kuma y llegó a cruzarse seguramente, no se sabe, pero es una teoría que yo tengo y estoy seguro que Sabo fue capaz de cruzarse con los del Gorosei y les hizo algo. No sé si robó algo o se cruzó con Im, no sé lo que hizo Sabo, pero creo que algo hizo porque dijeron que logró algo muy importante. Parecía que lo tenía todo en contra, pero Sabo se la sacó y demostró por qué es el hermano de Luffy. Y en estos últimos capítulos que he estado viendo yo al final de Wano, después de ver cómo todos, que esto sí que tengo que deciroslo, no me gustó nada. Lo siento, pero no. Que Carrot, varios personajes que han viajado con Mugiwara, no Luffy, durante todos estos arcos, no lo soporto, no sé vosotros, pero a mí de verdad me parece terrible, gente, y es que ninguno, aparte de Jinbei, se ha unido a los Mugiwara. Yamato prometió unirse y puso una excusa para no. Carrot
se tuvo que volver la líder de los Minks y dijo, no, yo no me puedo unir. Y nos tuvimos que joder todos nosotros al final y vamos, nadie, excepto Jinbei, se unió a los Mugiwaras. Acabamos Wano, muy bonita la escena de la despedida de Momonosuke y los demás. Y Yori se puso a ligar un poco con Zoro, pero no sé si pasaron cositas o no pasó nada. Las despedidas todas muy bonitas, pero al final nadie se unió. Y ahora mismo estoy viendo el después de Wano y me he quedado en la parte donde vemos el combate entre Teach y Boa Hancock, donde Boa Hancock se la saca increíble, donde aparece Riley. Buah, Dios Jesucristo el Riley. ¿Y qué voy a decir, gente? Si es que se nota que es que siguen pasando cosas. O sea, ha acabado Wano, pero todavía hay personajes que siguen sacándosela y te muestran que Kaido no es el final, que aunque Kaido era la criatura más poderosa, habrá gente que le supere o que con esto de que acabe Wano, ahora empieza una nueva era con un montón de personajes que van a evolucionar y que seguirán ocasionándole problemas a Luffy. Quiero, una vez termine el anime y ya esté completamente al día, porque tengo unos capítulos que he ido acumulando, como ya he dicho, y quiero, una vez termine todos estos capítulos por primera vez en mi vida, quiero junto a vosotros empezarme a leer el manga y ahora sí que sí, ir con las teorías y toda la gente que está ahora mismo hablando de One Piece, estando completamente al 100% de la historia. Quiero yo también ser una de esas personas y por fin poder montarme mis propias teorías y ya saber todo lo que tengo que saber, tanto del manga como del anime de One Piece, y por primera vez en mi vida ya saberlo todo, ¿vale? Y esto último que quiero dar, que ya es una opinión final del arco, una opinión final de Wano. Ya he dicho todo lo que me ha parecido bien, todo lo que me ha parecido mal, he hablado un poco por encima del arco y lo más importante, y es que para mí el capítulo 1015 es un capítulo GOT, un capítulo donde ya te ponen a Luffy, no te ponen al pirata pequeño, joven, inexperto, que quería irse a aventuras, que no sabía mucho acerca del mundo. No, te ponen al Luffy ya maduro, ya nivel Yonkou, ya en referencia a Shanks serio. Cuando le mete ese primer puñetazo a Kaido, ya te muestran que ya no es un pirata inexperto, no, te ponen que va a ser el futuro rey de los piratas. Los flashbacks que te ponen te dan a entender que todo esto va a cobrar más sentido en el futuro y que Luffy va a ser quien llegue a la cima y todos esperemos porque se convierta en el próximo rey de los piratas. No tengo nada de idea de lo que va a pasar en Egghead, lo único que sé en Egghead, y es que esto sí, me he comido algunos pequeños spoilers, como que aparece, bueno, pequeños no son pequeños, pero spoilers, como que va a aparecer el de la luz y se va a pegar con Luffy. También me he comido el spoiler de que va a aparecer el Rob Lucci, que tiene una fruta despertada o algo así, que va a estar muy chetado y que se va a pegar con Luffy, pero el resto no tengo ni pajorera idea de qué va a pasar en Egghead. Así que antes de comerme más spoilers, por eso estoy ahora mismo viéndome One Piece. Una vez dicho esto, gente, nos vemos en un próximo vídeo. No sé si queréis que haga más vídeos así, si os ha gustado este vídeo, si queréis que haga más vídeos así hablando acerca de mi aventura con One Piece, estaré encantado de hacerlo. Y bueno, todo depende de vuestro apoyo, gente. Nos vemos en un futuro y seguidme, nos vemos, gente. Adiós, adiós.